¿cómo se llama? Apuesta patológica, gambling, pathological gambling, ¿cómo se llama? Sí. Sí, sí. Pathological gambling. Casino Ludopatía le decimos. Ludopatía, eso, la ludopatía. Está muy descrita con el Sí. manifiesto de los pacientes con Parkinson. Sí. Y lo que habla a cuán complejo los sistemas son y cómo tan poco sabemos, ¿no? Fíjate que pensando ayer a propósito de todo esto, de los papers que me mandaste, Nilo, muchas gracias, qué poco sabemos, ¿no? Y yo pienso que uno tiene que ponerse la mano al corazón y dos cosas: aceptar la realidad y lo segundo, ponerse a trabajar en cómo mejorar esto. Y nuestra especialidad es muy complicado y se necesita mucho y estamos rascando la superficie y hay que hacerlo nomás, no hay otra manera, no podemos tomar biopsias del cerebro, ¿no? Entonces tenemos que seguir tratando de hacer esto con más números, con más pacientes, más neuroimagen, más análisis poblacionales, más. Y claro, la fineza clínica, o finura, no sé, clínica va a tener que ser para homogeneizar las poblaciones a estudiar, porque si no, no vamos a encontrar nunca nada. Ese es como el overarching de todo lo que me mandaste, Danilo. Ese es como el overarching message que me quedó en la cabeza. Oye, y no es que no podamos hacer biopsias cerebrales, capaz que podemos hacerla y han habido estudios, pero tampoco han aclarado tanto las cosas, ¿no? Claro, no, lo digo yo en un sentido más lúdico, caricaturesco que real. No, pues la biopsia, ¿y dónde? No, digo yo en el sentido de tratar de entender la función cerebral in vivo, es de una complejidad enorme, enorme. Mira, si no sabemos mucho la función de la célula glía, los billones de conexiones, no hay poder computacional todavía para simular esto. Está muy Lo que pasa, Jorge, que el ancla fenotípica con el que finalmente tamizamos todo eso es del siglo XIX. Vale. Otro problema. Escuché una exposición de ahí que se la mandé a José y a Danilo de Chim Banos, el holandés, que yo lo considero un tipo inteligente. Todo muy bien, pero cuando habla de depresión, habla de la depresión del DSM, que no funciona, es decir, no, todo bien, pero cuando corre la genética desde ahí, por supuesto que las máquinas deben hacerlo bien, los estadísticos deben hacerlo bien, pero el diagnóstico está mal hecho. No sé cómo vamos a avanzar si los clínicos no ponemos a la altura. Sí, la situación es compleja. Ahí yo creo que los que hicieron defection son los clínicos. Yo creo que una clave está en los genes y tal vez tratando de modelar comportamientos en animales a través de manipulaciones genéticas o epigenéticas, pero no, en el núcleo, es como vamos a poder salir adelante. Y va a ser muy laborioso, y gen after gen, y hasta encontrar, incrementalmente comportamientos que nos ayuden a entender la complejidad. Pero va a tener que ser por ahí. Y eso no es una solución mágica. Si tú piensas en Huntington disease, donde el gen se describió en los años 50, y todavía no hay terapia para el Huntington disease. Entonces, la situación ideal es cuando uno tiene, por supuesto, un gen, una proteína, una enfermedad. Y Huntington es el caso, ¿verdad? Y aún así, no hay una terapia todavía disponible. Imagínate lo simple que es eso. Más simple no va, y no hay una terapia. Y todas las terapias que tenemos para otras cosas son todas iguales, diabetes, lo que llame, hipertensión, no son cuestiones de manejo sintomático, no son a la causa. Pero la terapia génica y la terapia celular están llegando ahí, ¿verdad? A la razón causal. Ahora, ¿qué pasa cuando son modificaciones epigenéticas y no genéticas? Claro, más complicado todavía. Pero partamos con los genes, ¿no? Tal vez ahí podemos llegar a alguna parte. Danilo, le contaste a Jorge... Esa compartida de pantalla que hizo Danilo es para avisarnos que estamos a
60 segundos de iniciar nuestro programa de hoy. Ya son las 12. Pero una pregunta antes de empezar, Danilo. ¿Le contaste a Jorge lo de magnesio? Sí, sí, no sé si qué tan extenso hemos hablado, pero sí, la otra vez estuvimos conversando acerca de magnesio. Pero hace sentido en el sistema glutamatérgico, ¿no? Porque el magnesio, si recuerdo correctamente, Sí, bloquea los canales de cloro. iónicos y es lo que sale para destapar los NMDA, perdona, sí, es lo que sale después de la primera activación cuando los receptores AMPA son estimulados. Entonces la secuencia es, AMPA se estimula, canales muy rápidos, hay un cambio potencial que no es suficiente para generar el potencial de impulso, es como de menos 25 milivolts, y con eso se abre el canal de NMDA y con eso se libera el magnesio y ahora el canal está funcionando. Entonces, Sí. magnesio hace sentido. Y hay otra gente que está trabajando en magnesio aquí, de hecho hablé con uno de ellos ayer, ¿En que serio? tiene mucha impresión de que el magnesio puede ser. Ahora, el problema es cuándo y dónde, ¿no? Entonces esto es a través de niveles plasmáticos, es a través de tomar. Perdona, ¿te refieres a un grupo que está trabajando en magnesio o es información así confidencial? No, hay unos papers no confidenciales, alguien está tratando de hacer algo, sí, y tengo un CD con ellos, pero hay papers donde después nos mandas eso si es que a lo mejor Ya. no lo conocemos, Danilo. No, hay unos papers que han publicado que son muy gruesos, ¿ah? Muy gruesos, ¿no? Que muestran que el sistema de renina, angiotensina, aldosterona pudiera tener un rol en los trastornos depresivos y tiene la evidencia ahí, y evidencia bioquímica y clínica y qué sé yo. Es muy grueso, Sí. pero es una... Danilo, debiéramos formalizar nuestro inicio del programa. Te cuento solamente que en el chat de Nepsis varias personas no están pudiendo entrar porque dicen que falta una contraseña, me llama la atención. No, deben estar con el ID viejo. No. Da la bienvenida mientras veo yo qué pasa acá. No. Usted tiene que hacer una bienvenida para su tocayo de apellido y compañero de formación médica y todas esas cosas, que es muy antigua. Nada, yo voy a partir a lo mejor diciendo para que Jorge Quirós, no Danilo, sepa que este chat, este video chat, este programa que ya vamos en nuestra número 19, ¿es así, Danilo? Sí, así es. Este es el capítulo número 19. Partimos con la pandemia y aquí estamos. Y hay un grupo de héroes que nos siguen todavía y que hoy día deben estar escuchándonos. Es un espacio, Jorge, donde pretendemos hablar cosas que valgan la pena, que sirvan, pero en un estilo así bastante, como ya te diste cuenta, ¿no? En un estilo coloquial, en un estilo relajado, en un estilo deslenguado, porque tenemos a Strejilevich al otro lado, entonces no se puede mucho otro estilo, que todavía no nos ha puesto en serios aprietos, por lo menos no nos han llegado comunicaciones y quejas formales, pero es un lugar en donde tratamos de hablar de las cosas relevantes para nuestra disciplina. Ojalá con eso que ¿te acuerdas en el neuropsiquiátrico, Jorge, cuando estuviste con nosotros? Con una cierta intimidad, a pesar de que lo estamos haciendo en forma bastante exhibicionista, pero con la intimidad que implica que somos amigos, que nos dedicamos a lo mismo hace mucho tiempo y que nos gusta hablar sin eufemismo y nos gusta llegar a la segunda derivada de las cosas y si es necesario de repente poner en evidencia cosas que son tratadas con demasiada diplomacia por nuestra disciplina, lo hacemos, ¿no? Entonces, esa es un poco la tónica de lo que tratamos de hacer acá, Jorge. Estamos muy excitados todos de que hoy día tú hayas aceptado acompañarnos. Quiero que Danilo cuente un poco más en detalle tu trayectoria, que es muy inusual, muy importante para alguien que viene de nuestro mundo, ¿no?
que esté allá donde andáis tú y donde hayas andado tú todos estos años. Eso quería decir yo para partir. Dale, Ok. Danilo, parte con el programa. Bueno, y titulamos este capítulo Ciencia-Negocio, perspectivas desde el interior de la investigación y desarrollo de fármacos, precisamente porque bueno, contamos con la presencia de Jorge, que ha sido protagonista en toda esta historia. Y de lo que tú decías, José, o sea, lo primero es que éramos compañeros en la universidad y Jorge es Quirós, al igual que yo, así que no solo éramos compañeros, sino que además estábamos en todos los grupos juntos. Entonces, sí, tenemos anécdotas, sí, tenemos tiempo después, digamos, sí, mucha anécdota. Y, y Jorge, bueno, siempre muy inquieto y con varios intereses, entre ellos el violín, del cual estudió por muchos años y eh, ejecuta el instrumento Maestría absoluta. con proficiencia, como dirían. Pero aparte de eso, siempre bien inquieto, digamos, y se formó como psiquiatra, comenzó a formarse como psiquiatra acá y trabajó acá, pero pronto después emigró a Estados Unidos y ya se quedó, digamos, y ella hizo carrera, ¿ya? Em, Como acá me colocó porque yo le pedí un apunte, bueno, de las cosas que yo conozco, estuvo en el NIH, eh, junto con Hussein Imanji, junto con muchas personas, digamos, que nos suenan mucho en la historia reciente del trastorno bipolar y de las bases neuromoleculares de las enfermedades del ánimo. Y después emigró hacia la industria farmacéutica y en ese sentido estaba encargado de la investigación, desarrollo de etapas iniciales, estudios clínicos, eh, uno, dos, estudios de prueba de concepto, estudios pequeños, y después evolucionó ya fuera del ámbito de la neurociencia a otras cosas, y quizás nos puede contar en qué estado, digamos, pero posterior al NIH estuvo en Johnson Johnson, después en Hoffman La Roche, y actualmente en Solid Bioscience, que es una compañía muy particular que se dedica al desarrollo de soluciones farmacéuticas o más allá de lo farmacéutico también, digamos, para la enfermedad de Duchenne, la distrofia neuromuscular. Entonces, Jorge emigró definitivamente a la neurociencia y está dedicado, digamos, a estas otras cosas, digamos, a la investigación, al desarrollo de moléculas o de condiciones raras, de moléculas pequeñas o indicaciones huérfanas, como se llaman. Eh, Así que eso, no sé, Jorge, si tú quieres aportar, contarnos un poquito más de la trayectoria. No, no, muchas gracias por la introducción. ¿No? Fenomenal tú estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Danilo. Y gracias, José. Tal vez un detalle importante es que yo me fui a Estados Unidos al laboratorio de Molecular Pathophysiology, a NIH, porque José Vitrán pensó que pudiera ser una buena idea y él estableció los contactos que fueron condición necesaria para que eso sucediera. Así que todo mi agradecimiento, José, para ti eh, por eso. Eh, Ahora me quedé viviendo aquí en Estados Unidos por 20 años, así que también te tengo que culpar a ti de eso. Pero bueno, eso lo arreglamos después en otro setting. Pero quería, Sí. quería compartir además esa nota, Danilo, porque para mí es importante. Ok, entonces mira, Te ¿Mm? cuento, Danilo, que el problema es que algunas personas estaban entrando al chat del journal, que ya ha sido programado y que Tenemos, ya ha sí, sido ventilado. Entonces, por eso se estaban equivocando y estaban entrando al Journal Club de Psiquiatría en Tiempo de Virus. sí, tuvimos ahí un inconveniente y pedirle disculpas a todas las personas porque en Zoom uno puede programar un número de determinadas sesiones y se nos acabó, entonces tuvimos que cambiar el ID, entonces, bueno, disculpa a todos por eso. Además, elegimos el día de hoy para anunciar el Journal Club que va a comenzar el próximo miércoles, el miércoles a las 7:30 acá en Chile, a las 8:30 en Argentina. Son 6 sesiones, ahí está la agenda, les va a llegar una invitación con los artículos que vamos a revisar en cada una de esas sesiones. Es parte de lo que venimos haciendo con Sergio, con José, y en esta oportunidad el Journal Club lo auspicia gentilmente el Laboratorio Teva, Laboratorio Chile, ¿ya?
Y el próximo miércoles tenemos un artículo súper interesante que es de aparición muy reciente acerca de la asociación de benzodiazepinas y otras sustancias con el desarrollo de demencia, un tema que es súper controversial y que tiene muchas peculiaridades en términos de los diseños de los estudios, qué es lo que se dicen y las polémicas que hay en relación a eso. Entonces tiene mucho interés el poder revisar en un Journal Club los aspectos, algunos de los aspectos metodológicos de este tipo de estudios. Así que muy interesante. Como hemos dicho, nuestro psiquiatría en tiempos de virus no se vende. Acá vamos a hablar hoy día de la industria, estamos libres del influjo de la industria, pero el Journal Club está auspiciado por Teva, así que no tenemos otras opciones. La necesidad tiene Somos, cara de hereje a somos veces. flexibles, ¿sí? No, damos el agradecimiento a Teva No, está que sin auspicia, volumen. digamos. Sergio, estás hablando sin volumen, sin audio. Ah, no, quería hacer que psiquiatría en tiempo de virus no se vende, pero se puede alquilar, ¿eh? O sea, es Sí, un... sí. Tenemos opciones. ¡Qué Y, horror esta gente! y recordarle a todos que tenemos el programa dirigido a la comunidad entera, no solamente a pacientes, no solamente a profesionales, sino que a toda la comunidad para hablar de temas de salud mental los días miércoles por Facebook Live, ¿no? Jorge es primera vez que nos ve y que, o sea, que está acá y la idea es poder tener una excusa, por decirlo de alguna manera, para tener un momento en que podamos conversar acerca de el desarrollo de los fármacos, principalmente la historia reciente, ¿ah? En mantenimiento en trastornos, no, de los fármacos y en ese sentido aprovechar tu experiencia, Jorge, digamos, que has trabajado en la industria. Y como excusa, vamos a hablar de un tema del cual nosotros hemos estado cercanos, que es la evidencia del mantenimiento en trastorno bipolar, ¿ya? Y obviamente que parte de esa historia, digamos, tú has sido protagonista. Entonces, voy a tratar de hacer una presentación bien rápida, esquemática. Van a haber conceptos que pueden ser complejos, pero la idea no es hacer una clase, sino que sirva de gatillante para la discusión que viene después, ¿ya? Y esta es una presentación que yo he hecho que se llama ¿Cómo se construye la evidencia en terapia de mantenimiento del trastorno bipolar? ¿Ya? Y para eso yo he Dele con usado, todo. yo he usado como un esquema, ¿ah? Que es un esquema que no está en los libros, un esquema, una invención, para tratar de entender estos temas. Y el capítulo pasado hablamos de litio y Sergio se refirió, digamos, a litio en extenso, con la descripción de Cade. Pero la descripción de Cade es la descripción, pero el punto de partida, digamos, simultáneamente o casi simultáneamente, un par de años después, en el mismo Australia se estaba haciendo otra descripción mucho más completa, mucho más grande, de la cual Samuel Gershon era estudiante en ese momento y cuando emigra 10 años después a Estados Unidos, él levanta todo el tema del litio y en esos años, o sea, Cade publica el 49, entre el 49 y el 70 se produce una prolífica publicación de artículos, ¿ah? En relación al litio, pero principalmente después de los 60, tiene que ver con la llegada de Samuel Gershon a Estados Unidos, que ahí empieza a haber mucho más publicación y con el desarrollo que hace Mogens Koh en Dinamarca, eh, en donde se hace bastante investigación. Pero en el tema del mantenimiento en particular, probablemente lo más relevante en estos estudios es la emergencia, la aparición del concepto de profilaxis, que era un concepto que no estaba acuñado en ese momento, ¿ah? Como una condición, porque en el fondo se estaban acuñando los antidepresivos, estaban los distintos efectos que podían tener los antipsicóticos, pero que esto de que una sustancia, una molécula pudiera cambiar el curso de la enfermedad, es algo que era distinto, y ahí es donde Sergio mostró este estudio con diseño en espejo de Bastrup Scope, ahí en el año 67, que es un estudio abierto, pero que ellos plantean definitivamente la profilaxis, es decir, cómo la introducción de una molécula cambia el curso de la enfermedad de un paciente. Y después de eso vinieron otros, el mismo Bastrup que hace otro estudio relacionado y Jules Engst que desarrolla otro estudio en espejo con diseños de profilaxis, ¿ya? Pero estos eran estudios no controlados y eso le valió también un cierto rol que Sergio explicó bien, como de outsider a Mogens Koh, porque la academia, en este caso ahí reflejado por un artículo muy citado de Blackwell y Shepard en el 68, que le hace una crítica muy, a ver, una crítica que tenía que ver con los métodos, pero es una crítica ad hominem, ¿no? O sea, es una crítica que con el tiempo se nota que fue como con cierta, no sé si mala intención en la palabra, pero que se mantuvo
por los años. De hecho, leí hace muy poco una entrevista que le hicieron a Bladwell y mantenía más o menos los mismos tipos de mirada que habían originalmente. O sea, era una cosa bien más visceral que con respecto a los diseños propiamente tal. Pero hay que decir que efectivamente eran diseños criticables por su metodología. Y por eso yo lo he llamado ahí como la prehistoria de esta evolución del mantenimiento. Y después vienen lo que uno podría llamar los tiempos modernos, en que se instala una metodología ya mucho más clara, digamos, en la investigación a través de los estudios controlados. ¿Ya? Hay que pensar que los primeros estudios controlados en psiquiatría vinieron poco tiempo después del que se considera como el primer estudio controlado con streptomicina, digamos, a fines de los 40 por Bradford Hill, y que hay una pelea ahí que se le atribuye a Morgan Scow o a quien desarrolló el primer estudio con imipramina. ¿No? Está esa pelea. Pero siempre se considera Kupen en el año 71 como el primer estudio randomizado controlado con placebo, ¿ya? Y de ahí vino una serie más de estudios con respecto al litio, ¿ya? Pero si queremos hablar de mantenimiento en la actualidad, estamos pensando efectivamente en una época que vivimos en donde el mantenimiento o donde las terapias, digamos, vienen de la mano de la aprobación de las agencias regulatorias de los fármacos, ¿ya? Y esa es la parte que habitualmente los clínicos estamos expuestas, cuando el fármaco sale del horno, o sea, ya sale de los estudios de fase 3, consigue una aprobación y los fármacos son promocionados, digamos. Y esa es la parte, digamos, que es el influjo que uno recoge de información. Y en ese sentido, en esta historia, como decía, ahí en los 70 que se hace el primer estudio controlado, randomizado con placebo de litio, viene como un silencio en el trastorno bipolar, que son varios años, ¿no? Son 20 años. Un silencio que se rompe con la llegada del Valcote, del ácido valproico, con la aprobación de ácido valproico en manía aguda, que es el 94, ¿ya? Entre medio, en trastorno bipolar no pasaba mucho, por lo menos en la superficie. No probablemente, porque bajo la superficie era una época, debe haber sido una época tremendamente agitada y prolífica de investigación, sobre todo en el desarrollo de los antipsicóticos principalmente. Probablemente a lo mejor, bueno, Jorge estuvo en Johnson & Johnson, digamos, y Janssen, que fue el que desarrolló risperidona, digamos, detrás de la investigación de risperidona había mucha ciencia, digamos, detrás de eso, y eso es de principios de los años 80, ¿ya? Entonces, todo ese tiempo, digamos, probablemente hubo muchísimo investigación y desarrollo, pero que de nuevo nos llega a los clínicos a mediados de los 90 con la aparición de ácido valproico en manía aguda, ¿ya? O sea, no es mantenimiento de lo que estamos hablando, pero lo menciono porque ocurre un fenómeno que se lanza a Valcote en manía aguda. Tienen que imaginarse que en 20 años no había habido ninguna innovación en tratamiento en trastorno bipolar, o sea, es decir, existían los antipsicóticos, clorpromacina, aldol, y existía litio, ¿ya? Obviamente estaban los reportes de ácido valproico o de carbamazepina, digamos, que estaban en el aire, pero esencialmente las moléculas con aprobación eran esas. Y Abbott, efectivamente, con el lanzamiento de esta aprobación en manía, empieza a hacer un despliegue, digamos, muy intenso en el marketing y en introducir el ácido valproico como una molécula en trastorno bipolar. Y a continuación de eso, puse ahí como el debut oficial en 94 con la aprobación de manía, pero uno podría decir que el debut oficial en la siguiente era, en la era industrial, el 2000, con la aparición del estudio controlado de litio versus ácido valproico versus placebo, ¿ya? Del mismo Abbott, que, dicho sea de paso, digamos, el estudio fue negativo, se le considera un estudio fallido y por varias razones, pero que la falla, por un lado, en conseguir la aprobación, obviamente un golpe tremendo, digamos, desde el punto de vista de la industria, pero por otro lado es un pivote, es una palanca, es un estímulo tremendo
para todo lo que iba a venir después, digamos, que todos los estudios, y por eso lo pongo en la era industrial, porque de ahí en adelante vino la investigación y la aparición de indicación tras indicación, no solamente en mantenimiento del trastorno bipolar, sino que también en manía y la búsqueda de indicaciones o de estudios también en depresión, ¿ya? Y uno podría llamarlo la era industrial, o uno podría llamarlo también la era del Kaplan-Meier, ¿ya? O sea, en el sentido de que todo lo que uno andaba mirando, digamos, en este tipo de desarrollo era ver una curva de Kaplan-Meier, ¿ya? Kaplan-Meier es un análisis estadístico que habitualmente se manifiesta en una forma de un gráfico, de una curva, y que tiene esta forma, ¿ya? Donde por una parte está lo que se supone la tasa o la proporción de personas que ingresan al estudio y al tiempo en que se van a exponer a la intervención, y por otro lado el tiempo, ¿ya? Y en la medida que la curva va bajando, uno va viendo cómo efectivamente los pacientes van cayendo, ¿ah? Van saliendo de la curva. Y todo lo que uno quería mirar en esas curvas era si efectivamente la curva del medicamento o del tratamiento activo se empieza a separar de la curva del placebo. Porque si se separa de la curva del placebo y aparece un asterisco, quiere decir de que efectivamente hay un efecto que es estadísticamente significativo, digamos, ¿ah? Entonces, uno podría llamar que esta es la época del Kaplan-Meier, lo digo así porque como en esa época, digamos, todo involucrado en estos temas, yo creo que uno puede ver la curva y ya sabe de qué estudio está hablando, ¿verdad? De hecho, uno puede hacer un jueguito acá, digamos, y este es el gráfico del estudio ese de ácido valproico versus litio versus placebo, que es negativo, y ustedes pueden ver que ninguna de las curvas se separan, por lo menos en el outcome primario, y que es un estudio que, de nuevo, que se considera fallido, pero que es tremendamente importante porque el desarrollo posterior de los diseños de los estudios va teniendo mejoras o cambios sustanciales. ¿Para qué? Para detectar o para separar el ruido de la señal, es decir, para que efectivamente los estudios no le ocurra lo que pasó a este, que es un estudio que, de nuevo, no se considera negativo, es decir, no es que el litio, o sea, ácido valproico no demostró que era mejor que placebo, pero tampoco el litio demostró que era mejor que placebo, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir que algo le ocurrió a ese estudio que no pudo demostrar eso, ¿ya? Entonces, de ahí en adelante viene una serie de modificaciones a los estudios, y de nuevo, congreso tras congreso uno andaba mirando, digamos, estas curvas de Kaplan-Meier a ver si alguna se separaba, y los diseños son más o menos así, ¿ah? O sea, se ponen a los pacientes en un run-in, que se llama, en un periodo en que están expuestos a los medicamentos, y posteriormente pues van a ramas distintas, digamos, activas, el tratamiento que se quiere comparar, un comparador activo o placebo o simplemente placebo. Si siguiendo con el jueguito, digamos, esta curva, no sé si alguien se atreve con qué curva es. La motrigina. La motrigina, sí, o sea, de eso estoy hablando, digamos. Es muy nerd todo esto, digamos, porque en el fondo uno mira la curva y esta es la motrigina, ¿ya? La motrigina en mantenimiento, ¿ah? Y efectivamente vienen los estudios de la motrigina tremendamente interesantes y van teniendo esa forma y cómo se separan, y es para todo tipo de episodios, solamente para la manía, para la depresión. Ahí está el pool de datos, la motrigina, esos dos grandes estudios de mantenimiento. Acá está aripiprazol, donde se empieza a mostrar también efectivamente cómo un antipsicótico atípico, en este caso, separa en la prevención de cualquier tipo de episodio, pero como dice ahí, pero particularmente eficaz en prevenir manías y prácticamente sin eficacia en prevenir depresión. Entonces uno dice, ok, ¿es esto exactamente lo mismo que hace el litio? ¿Ya? Efectivamente lo que está haciendo es cambiar el curso de la enfermedad. ¿Es efectivamente el Kaplan-Meier una buena manera para medir un outcome en mantenimiento? ¿Los pacientes recaen porque no se están siendo protegidos o recaen porque le tocaba, digamos, y a lo mejor el medicamento igual estaba haciendo bien? Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de recaer en ese momento, pero después no tenía ninguna recaída en mucho tiempo más. Empiezan a aparecer todo este tipo de preguntas, digamos, que son preguntas y críticas, digamos, a los tipos de desarrollo. Como esto, de nuevo, no tiene un interés tanto así como de ser estrictamente académico, sino que más bien de poder conversar qué es lo que estaba pasando en este tiempo, de pronto pasa esto, ¿ya? Sergio se escondió, ¿ya? Pero de pronto aparece este estudio, Olanzapina. olanzapina placebo, ¿ya? Y aquí pasa algo que es extraño, ¿ya? Si ustedes miran las curvas anteriores, por ejemplo, esta, ¿ya?
las curvas no se separan muy poco y después se van separando y se van separando y llega un momento en que consiguen su máxima separación. Y habitualmente eso ocurre más o menos a las 30 semanas. ¿Ya? Es decir, en mantenimiento los fármacos se demoran más o menos 6 meses en mostrar e irse separando. Y curiosamente, después de las 30 semanas, la diferencia entre ambos sigue siendo igual. Fíjense que pasa más o menos lo mismo con la motrigina. Se van separando, perdón, y más o menos a las 30 semanas las cosas siguen igual. ¿Ya? Entonces, de repente viene este estudio, que es un estudio de olanzapina versus placebo, y muestra esta tremenda curva. Uno dice, oh, qué espectacular separación entre olanzapina y placebo, ¿ya? Y la verdad es que es muy extraño porque la mayor parte de la separación ocurre dentro de los primeros 2 meses, los primeros 50 días, ¿ya? Entonces, aquí es donde efectivamente todo esto que venimos hablando, de cómo se diseñan los estudios, cómo es la fase inicial donde los pacientes se exponen. Cuando pasan a placebo, significa que le quito el medicamento. ¿Cómo le quito el medicamento? ¿Se lo quito rápido? ¿Se lo quito más lento? ¿Cuáles son las dosis que se usan? ¿Son fijas? ¿Son variables? De nuevo, ¿será el Kaplan-Meier la mejor herramienta para medir lo que estamos midiendo? Esas son parte de las preguntas así que se están haciendo. Y la otra que es también tremendamente importante es que, ok, estamos comparando lanzapina con placebo, pero la verdad que, yo no le, si yo hospitalizo a un paciente porque tiene una manía y lo quiero pasar a mantenimiento, no le quito, no le quito la lanzapina para ponerle otro medicamento. Y dos, habitualmente lo voy a tener que tener con 2 o 3 medicamentos, no con uno solamente. Entonces, ya empieza a ser muy notorio de que efectivamente todos estos diseños tienen una intención, que es conseguir aprobaciones para el mantenimiento, pero que dejan bastantes respuestas clínicas sin contestar. Y efectivamente hay una separación entre efectivamente para lo cual son diseñados y la intención de los estudios versus las respuestas que también uno quiere escuchar, digamos. O sea, ok, sirve solo, pero me sirve con litio y cuánto tiempo me sirve. Esas respuestas no estaban siendo contestadas. Sergio, Danilo, Sergio. no, lo interrumpo un minuto porque en el estudio de Mauricio de Toge, el anterior, en el 2006, no solo se hace una cosa contraintuitiva que ahora vamos a ver, que es sacar el medicamento que andaba y reemplazarlo por otro que podría andar, como en este caso litio, sino que le sacan el tratamiento. Es decir, alguien que todavía está en los albores de una manía, no se le ocurre hacerlo ni al portero de la clínica, eso. Es decir, nada, así dio el estudio, ¿no? Exacto, exacto. Y otra cosa que ocurrió en esa época que estábamos yendo, en la época en que uno viajaba, e íbamos a los congresos, es que este es el estudio de quetiapina. Es que El mismo. empezamos a ver a quetiapina, yo creo que desde el 2007, el 2008, este gráfico, ¿ah? De lo bueno que era quetiapina en mantenimiento. Y lo veíamos congreso tras congreso tras congreso. Ya después como del cuarto año, uno dice, a ver, pero ¿por qué no lo publican? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Dónde está el paper? Por eso ni siquiera pongo la referencia, porque estos son... Y efectivamente sale años después, publicado el artículo en el 2013 en Journal of Clinical Psychiatry, con efectivamente Pero el hecho es que quetiapina no consigue la aprobación de mantenimiento, solo la consigue en tratamiento en combinación. Y uno se pregunta también por qué, ¿ya? ¿Por qué un fármaco que tiene tan buenos estudios y que tiene tan lindas curvas, digamos, en términos del Kaplan-Meier de nuevo, no consigue la aprobación que andaba buscando? Y ahí donde uno como clínico, a lo mejor interesado en un tema y que conoce o que está tratando de conocer cómo va esta historia y cómo se van desarrollando estos medicamentos, empieza a quedar ya muy corto en términos de qué es lo que hay tras bambalinas, digamos, ¿no? O sea, cómo es la historia, digamos, de todo lo que va ocurriendo atrás y por qué algunos consiguen aprobación, otros no consiguen aprobación, y efectivamente el paper o la aprobación es la punta del iceberg de una historia que probablemente tiene de todo, digamos, ¿no? Tiene ciencia, sin duda, pero también tiene drama, tiene dramones, tiene... eh, Y puede tener la lógica de los negocios, ¿no? y Que puede esa es tener la la pregunta de lógica. fondo. ¿Cuál es la lógica que opera subyacentemente a todos estos procesos? Y Exacto. una cosita, Danilo, con el estudio anterior, que Tiapina venía publicando los Boulder y los Embolder en American Journal,
y tienen que saltar a Journal of Clinical Psychiatry y con un título que merece un análisis lingüístico, porque dice quetiapina en pacientes que previamente respondieron a quetiapina y les gustaba y les caía bien. O sea, los editores tuvieron que hacer calzarlo con forceps, digamos. Claro, claro. Entonces, esta era industrial vio aparecer una serie de artículos, digamos, y una serie de aprobaciones. Ahí está la motrigina, la lanzapina, el ibrosol, quetiapina, aquí está risperidona, digamos, ciprasidona add-on en este tiempo. Y es una época que de verdad es muy, en el trastorno bipolar era muy excitante, porque uno iba a congresos, nosotros íbamos a los congresos del trastorno bipolar, pero también uno iba a la APA, por ejemplo, y en la APA, no sé, la mitad de las conferencias tenían que ver con el trastorno bipolar, ¿ya? Ahora, en esta época ya era muy evidente de que efectivamente esto respondía a algunas cosas, no otras, y en ese sentido, la siguiente etapa, uno la podría llamar la de los estudios pragmáticos, costo-beneficio, en donde efectivamente los diseños se van moviendo y se van tratando de contestar otras preguntas. Probablemente el STEP-BD, digamos, el primer gran estudio en un setting naturalístico en trastorno bipolar de este tipo, así con un esfuerzo tremendo, a la par del STAR-D en esa época, que era lo mismo pero en depresión. A la, a la par del MDA, que era en déficit atencional, a la par del de esquizofrenia, que se me va como era el acrónimo, pero varios otros, el Lamblit, el Litmus, el Choice, el Balance, por ejemplo, que el Balance, la pregunta era muy clínica, digamos. Si yo tengo un paciente con litio y valproato, ¿qué es mejor después de la manía? ¿Seguir con litio, seguir con valproato o seguir con los dos? ¿Ya? Una pregunta clínica que necesita ser respondida y que el estudio efectivamente tuvo una respuesta muy concreta. ¿Es mejor estar con los dos? Si lo va a dejar con uno, es mejor que esté con litio, y el valproico tiene más desventaja. Otro de estos estudios que me parece muy relevante es ¿ya? Que es de CANMAT, que es, ok, si yo tengo un paciente con un estabilizador y un antipsicótico, ¿qué es mejor? ¿Le quito el antipsicótico al tiro? O sea, en Argentina de inmediato. ¿Espero 6 meses y le retiro el antipsicótico o espero 12 meses? ¿Ya? Y lo que demostró era que 12 meses no era distinto a 6 meses. ¿Ah? O sea, no hay que retirar inmediatamente el antipsicótico, y si efectivamente a los 6 meses no hace mucha diferencia a los 12 meses, y a los 12 meses hay más efectos secundarios. Es decir, se empiezan a hacer otras preguntas, otros outcomes, se empiezan a incorporar también los perfiles de efectos secundarios que tienen los medicamentos en las respuestas que se tienen que responder. Y nada, en esta línea del tiempo, como ya vimos, el Big Bang, la prehistoria, los tiempos modernos y esta era, digamos, la era industrial, junto con estos estudios más pragmáticos para responder preguntas clínicas. ¿En qué momento estamos ahora? La verdad que no lo sé. El año pasado con José fuimos al Congreso de Psiquiatría Americano, que fue en San Francisco, y en todo el congreso, que es un congreso enorme, había una charla de trastorno bipolar. Una charla de trastorno bipolar, para hablar de cualquier cosa, digamos. O sea, ni siquiera era así con el futuro del trastorno bipolar, no, una charla de trastorno bipolar, digamos. Y el resto, suicidio, drogas, clozapina, había bastante clozapina, la epidemia de heroína, digamos, tenía un rol importante, suicidalidad tenía un rol importante. Y aquí, enganchándolo con otro tema, de cómo efectivamente, y por eso el ejemplo y esta línea de tiempo, cómo por ejemplo la industria y la movilización de recursos en ese sentido va moviendo los temas, ¿ya? Y efectivamente suicidalidad es un tema que ocupó, no sé, un tercio de la agenda. O sea, realmente había muchas charlas de distintos temas, pero uno de los temas era el rol de la ketamina y de la esketamina en suicidalidad, ¿ya? O sea, efectivamente, aquí hay un intríngulis entre el desarrollo de la industria, la ciencia y dónde se mueven los temas a los cuales estamos abocados, digamos. O sea, trastorno bipolar no es menos frecuente ahora que lo que era hace 20 años, ¿ya? Pero evidentemente estamos en otro momento, y trastorno bipolar salió del foco de la industria. Sistema nervioso central salió del foco de la industria, pero aquí quiero terminar porque para eso tenemos a Jorge, para que nos cuente un poco cómo ve todo Estamos esto. en la mitad de nuestro tiempo en este momento. Exactamente. Sí, yo quisiera antes que... Espera. Yo quiero decir algo anecdótico, o sea, no anecdótico, quiero decir algo muy poco científico.
Dan ganas, cuando uno escucha todo esto, Danilo, dan ganas de decirle a Jorge, oye Jorge, pero entonces, dado todo lo que tú cuentas, ¿por, por qué no nos cuentas cómo ocurre esto realmente? ¿Ah? ¿Cómo se cocina esto cuando se decide nos vamos a tirar a investigar esta molécula o vamos a buscar moléculas? ¿Cómo ocurrirá, ¿ah? En la intimidad más íntima de la industria esas decisiones? Como para entender cuáles son las lógicas que operan. Eso nomás quería decir yo, para poner nervioso a Jorge. Sergio, No, iba a decir solo un detalle, que nada, a mí me encanta la manera que Danilo analiza la historia de estos estudios, pero que en Latinoamérica está pasando algo que, por ejemplo, en el Congreso de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar de Miami, creo que era 2010, 2012, el main sponsor fue un laboratorio multinacional de origen latinoamericano de copias. Digo porque no es que desaparece la plata migra a otro sector del negocio y si uno no está atento, pierde de vista. El Congreso se siguió haciendo, pero el fondo no era el mismo, el fondo de sustentación. Eso, nada más. Jorge, juegue. Lo primero, la presentación me pareció extraordinaria, Danilo, pero qué bien. Yo quería tomar nota, porque aprendiendo, te lo digo de verdad. Primero recordando algunas cosas, pero las otras aprendiendo. Porque tener una visión así de compleja sobre el desarrollo de los últimos 40, 50 años, todo lo que tienes que haber leído, y no solamente sistematizarlo de esta manera, me pareció extraordinario. Habla de una elocuencia, no sé cuál es la palabra, pero una elocuencia, no de la palabra, sino que del manejo de la información, increíble. Así que, qué bien, me parece muy bueno. Estaba aprendiendo. Yo no me sabía las curvas, ya, se me habían olvidado. La de Quitepina, de verdad, esa era. Mira. Muy neto eso. Lo primero es reconocer el tremendo esfuerzo de síntesis que te sale así por la mano izquierda y te sale muy fácil. Y con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, pero un esfuerzo de síntesis así no es menor. Y que un hombre se sepa... Te agradezco como consumidor. Yo consumí aquí, y me imagino para la gente que está en el chat o en el Zoom, me imagino que algunos pensarán de manera similar, así que me tomo la voz de ellos y darte las gracias por la clase. ¿No? Feliz aquí, yo te escucho media hora más feliz. Pocos hombres saben tanto de curvas, pero son de Kaplan-Meier, ¿eh? Y lo otro es la pregunta más íntima de cómo se cocina. Para eso me tendrás que matar. Mira, estos son asuntos multifactoriales, no es una respuesta única para cada una de las preguntas. Y cada una de los estudios clínicos corresponde a una racionalidad que es dependiente del tiempo, de dónde se produce, etc. Y tiene que ver tiene que ver con muchas cosas. Primero, con cómo se hace la investigación clínica en el mundo, no solamente en psiquiatría, en general. Cómo uno llega a nuevo conocimiento. Finalmente, y la última etapa es cuando el conocimiento se comercializa, que es lo que la industria farmacéutica en general es conocida. Pero también hay del otro conocimiento adentro, ¿eh? Cuando cómo se cocina, hay mucha investigación y desarrollo dentro de la compañía también, que no es público, mucho fracasa. Y te lo digo yo porque lo he visto, budgets, ¿cómo se llaman estos presupuestos? Increíblemente altos, donde la productividad es muy baja. Y eso, mucha gente haciendo investigación. Mira, para darte un poco de sabor, ¿no? La cocina, te cuento un poco de los condimentos. Cuando estaba en Roche, estaba yo en un equipo que desarrollaba estudios de fase 1 y 2, fíjate que éramos unas 150 personas en el equipo de neurociencias, donde un grupo importante son los químicos, otro grupo son los de biología molecular, otro grupo son las expertise que se necesita para un proyecto en particular, el enganche con la actividad académica que tiene que profesionalizarse para poder saber dónde va la ciencia,
además de la ciencia que se hace localmente. Y después, toda la gente que trabaja en los modelos animales, para responder la pregunta 5, hay primero que responder la pregunta 1, 3, 4, obviamente, so on and so forth. So, muchos recursos, eso era muy, muy caro. Fíjate que mi grupo era un grupo de nuevo para arte sabor. Yo estaba a cargo de la medicina translacional, de neuropsiquiatría y neurodevelopment. Había otro para el neurodegeneration, había otro para rare disease, había otro para oftalmo, y todo eso solamente dentro de mi grupo. Y esto solamente para fase 1 y 2. Y de eso que ha salido, no ha salido nada incrementalmente, con que uno puede decir, mira, esta es la droga que apareció de esos 5 años de investigación. Son incrementos más bien sutiles. Así que eso para darte un poco de sabor. Y tal vez con esto termino para hacerlo más un diálogo. La pregunta sobre qué ha pasado, cómo evoluciona, por qué esta droga falló y la otra no, etc. La pregunta, el estudio clínico tiene que responder una hipótesis muy precisa. Tiene que tener una hipótesis, mejor dicho, tiene que rechazar una hipótesis nula muy precisa. Perdón que lo haga técnicamente, pero así es. Y esa hipótesis nula tiene que ser crystal clear, como el agua. Entonces, ¿funciona o no? Y la mejor manera de hacerlo es con un grupo placebo. La FDA ha autorizado a las compañías para enriquecer las poblaciones, algo que tú lo dijiste y Sergio también lo comentó. En el sentido de que, mira, voy a elegir a los que responden a esta droga y después los randomizo. Que ya incremente. Esos pacientes, no son los pacientes que tú ves en la clínica, esos ya respondieron a la droga y luego los randomizas. Está el estudio enriquecido. Pero la FDA, por razones que tienen que ver con el método científico, creo yo, acepta esos esquemas. Y la pregunta al final, la respuesta al final, entonces es una respuesta muy simple. ¿Funciona versus placebo o no? Y si tienes mejor power, puedes decir, mira, funciona con los cuadros depresivos, funciona con los cuadros maníacos, en el caso del trastorno bipolar u otro. Entonces, tal vez ese es el rol que la compañía farmacéutica se hace tomar. Y el rol que viene a continuación es el de la práctica clínica. STEP-BD y todos los otros estudios que buscan entender un manejo en un contexto más práctico. Si las combinaciones o si cuando lo ocupas en lo que no es tan enriquecido funciona o no, etc. Y es el desarrollo de la ciencia. Fíjate que si han pasado solo 10 o 15 años desde que se aprobó la primera clear placebo control y ahora tenemos un mejor entendimiento de que las combinaciones son mejores, me parece un proceso relativamente rápido, no para los pacientes que uno trata, pero para el progreso de la psiquiatría relativamente rápido. Antes de empezar la conversación hablábamos de cuán mal estamos por un problema técnico que tenemos con nuestro sujeto de estudio, que es el cerebro, ¿no? Pero eso sería tal vez para un condimento aquí. Lo dejo ahí para no expandirme más. Pero en ese sentido, así como en algún momento, porque esto, así ya estamos en el condimento, digamos. O sea, quien desarrolla olanzapina, ya, en Lilly, es Mauricio Toen, ¿ya? Y Mauricio Toen es muy conocido por eso, ¿ya? Pero cuando uno quiere buscar un artículo de cualquier cosa en trastorno bipolar, cualquier cosa, ¿ya? Mujer, tiroide, viejo, epidemiología, cualquier... Mauricio Toen está metido en Mauricio Toen. todo. ¿Ah, sí? Es impresionante. Entonces, Mauricio Toen, formado en Harvard, McLean, es abducido, o sea, una promesa, digamos, de la academia, digamos. O sea, de hecho, el libro de texto de epidemiología en psiquiatría, es de Min Swan y Mauricio Toen, digamos. O sea, y él va y desarrolla eso, ¿ya? Bueno, tú sales del NIH y vas a Johnson & Johnson a hacer algo muy, muy especial, digamos. Y después sale Hussein Imanji, que también, o sea, con un cartel. Entonces, la industria mueve y mueve mucho, pero también en algún momento, como decía, el Apple y Amazon no había nada, ¿ya? Y en algún momento nosotros observamos cómo la industria abandona el sistema nervioso central y prácticamente desmantela el sistema nervioso central
y dejan de hacer toda esta investigación y desarrollo, y uno decía, aquí viene el páramo. ¿Ah? Con el tema del suicidio, yo creo que viene de nuevo. O sea, se pone muy interesante las cosas, digamos, porque efectivamente ahí probablemente viene una época dorada, digamos, en relación a la suicidalidad y la investigación así. Pero a propósito de esa época, ¿cómo lo ves tú, digamos, a propósito de esa época de auge y de caída en estos temas? ¿Es así como se ve de afuera o...? Pero fíjate que yo lo encuentro, claro, está bien, creo que la descripción es absolutamente exacta. Pero fíjate que si hay una compañía que fabrica chips para Intel, bueno, Intel ve quién tiene las nuevas tecnologías y los contrata para que trabajen por Intel. Entonces se traen al que era el estudiante más brillante en su clase, que hizo un PhD exactamente en el área donde ellos están interesados, y se empezó a hacer un par de publicaciones, tiene un par de buenas ideas, bueno, se lo quieren traer, pues lo traen y lo contratan. Algunos de ellos se contratan, algunos de ellos siguen en academia, y los que siguen en academia con alguna relación con Intel tendrán, te lo digo, hands down, seguro. Entonces no me parece tan extraño que la gente de la academia se mueva a la industria farmacéutica, un subgrupo, no todos, ¿eh? Un subgrupo al que le interesa fundamentalmente desarrollar drogas. Y eso sí ha sido el caso con Husseini. Cuando estábamos en el NIH hablábamos de esto mucho, y no son cambios que están sustanciados fundamentalmente por lo financiero, sino que también por la posibilidad de hacer cosas a un nivel profesional. Fíjate que cuando yo estaba en el NIH, de nuevo, para darte un poco de sabor, responder un poco lo de José. José lo mismo en el NIH. Hacía de todo. Yo escribía los avisos para los pacientes, escribía un aviso para la radio, veía a los pacientes, coordinaba a la enfermera, le hacía el rating scale, construía la base de datos, analizaba estadísticamente, y yo escribía el póster, lo diseñaba en un PowerPoint, cuando PowerPoint llegó, era un gran avance, etc. Y cuando uno se va a la industria, hay equipos enteros de gente que hace eso. Tu capacidad productiva incrementa tremendamente. Entonces, ponte en la cabeza de las personas que están hablando tú. Bueno, tiene la posibilidad de hacer un trabajo minucioso, pero a una escala menor, y después de ponerse a cargo de unos programas grandes que tienen muchos recursos a escala mayor. Y con lo de los recursos, entonces hay una explicación ahí que no me parece que sea sola para la psiquiatría, yo creo que una explicación para la medicina y para el progreso tecnológico en general. Si uno piensa que es científico-tecnológico, incluso mayor. Mayor razón para que la academia se vaya a la industria. Si es solo tecnológico, menos razón, pero tal vez en este caso son las dos cosas. Pero, sí. No, Sergio. No, yo esto lo entiendo. Yo creo que Danilo ha sido muy políticamente correcto en contar la historia de Mauricio, a quien yo pondría... Here we go. No, pero le digo en serio, ahora, es cierto, cuando uno ve a Mauricio, vamos por pobre Mauricio, digamos, pero nada, es un hombre relevante en esta historia. Pasa del MacLean a Eli Lilly, algo de su sapiencia quedó en el camino, o él la obturó. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando uno mira los estudios, es decir, cuando uno mira primero ese estudio tremendo de discontinuación de olanzapina versus placebo, el análisis de estadístico ¿cómo se llama? Porque podía haber hecho un subanálisis de los que recayeron. O sea, no había la mejor intención en el modo de analizar estadísticamente los datos. Pero lo segundo, y ahí voy a lo que quiero decir. Cuando uno ve estos estudios pivotales, estas curvas que mostramos son todos estudios pivotales, ¿no? Y yo creo que con los años, creo que Danilo y José comparten esto, no sé vos, empecé a darme cuenta que la industria no está en su pipeline, digamos. El primer obstáculo no es la venta, es la FDA. Entonces, trabaja para la FDA, trabaja para convencer a la FDA, no al clínico, no al paciente. Entonces tiene que convencer a la FDA de que lo apruebe, porque si no lo aprueba no lo puede vender, o si lo venden los meten preso. Entonces el problema es la FDA. Ahora, volviendo al tema del headhunter de gente inteligente, la FDA parece que no lo hace. ¿Se entiende lo que voy? Es decir,
Porque si hay alguien, si en la historia, y volviendo a Kaplan Meyer, que sostiene a Kaplan Meyer, no es la industria, es la FDA. No sé si se entiende lo que digo, pero la FDA podría decir, no, miren, quiero extensiones o quiero un periodo de running, no de 8 semanas, quiero 3 meses de running para evitar el efecto de descontinuación, quiero un subgrupo de diseño en espejo, quiero una escala de apatía cuando voy a usar un antipsicótico para poder correlacionar con la mejoría en depresión. O sea, podría estar opinando de cuál es el diseño que debería tener un pivotal. Y no lo está haciendo. Ya. Fíjate que Perdona, Jorge, antes. Lo que pasa es que igual Sergio no es tan políticamente correcto, pero, o sea, es menos diplomático, pero en el fondo hay algo que no se está preguntando. O sea, yo quise preguntártelo con lo de la cocina, pero ahora te lo voy a preguntar directo, para ser así, bien descarnado. Aquí no hay demonización de lo que hace la industria, ojo. Menos en los tiempos en que vivimos, cuando estamos a punto de recibir una vacuna para el COVID. ¿Ah? ¿A ti te importa, a alguno de nosotros nos importa quién va a producir la vacuna, si va a ser la Oxford, la universidad o el laboratorio de la Cochinchí? A mí me da lo mismo, yo voy a rendirle honores a quien produzca esa vacuna. Okay. Entonces, lo mismo, la industria ha empujado, ha tirado el desarrollo de nuestra disciplina y de los tratamientos. Qué duda, y es respetable. Tú haces una especie de defensa que puede ser innecesaria de cómo un científico, un académico genuino, gente interesada en la búsqueda de la verdad científica, pueda movilizarse desde la academia hacia la industria. claro. Yo creo que no es necesario. Yo creo que hay múltiples razones que lo justifican. Yo estoy más preocupado de otra cosa. Si tú me dices que el científico se va de la academia o del NIH a ser accionista de la compañía farmacéutica directamente, o se va directo a la construcción de una compañía farmacéutica para vender fármacos, es más fácil encontrar el conflicto de interés, es más directo, es obvio. Aquí hay problema, ahí hay conflicto de interés. No estoy diciendo que no haya formas en que alguien que trabajó en la academia del desarrollo de drogas o de la investigación científica neurobiológica no pueda finalmente en forma legítima trabajar posteriormente en la industria y todo lo demás. A mí me interesa más bien saber en este underpinning, en esta cosa que ocurre tras bambalina o debajo de la superficie, si hay o no hay, y por eso la pregunta es a alguien como tú que ha estado adentro, si hay o no hay un momento en que el científico, en que el académico recibe coopción o no. Si hay extorsión, si es cooptado o no. Esa es ¿Y cómo es cooptado? ¿Cómo es que, nada contra Mauricio, pero cómo es que la rigurosidad con la que se aplicó en McLean o trabajando con Baldessarini se pierde cuando trabaja en Lilly? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? A mí me interesa saber la interacción, la interfase entre la línea comercial de un laboratorio y su línea científica. ¿Cuándo dialogan? ¿Cómo dialogan? Es difícil saber esto porque, como dijiste tú al comienzo, y no quiero quedarme apenado con esa idea, me tendrás que matar para que te lo quede. Mira, dos cosas. Sergio, yo lo de la FDA, yo interacciono mucho con la FDA. Con la FDA, con la EMA, con la agencia en Japón, etc. Con ellos tratando de proponer un diseño de un estudio que ayude a matar 2 pájaros con una piedra. Entonces ellos prefieren solamente una piedra con un pájaro porque es más, es más metódico, pero uno quiere, yo quería acelerar los timelines. Entonces, en mi trabajo haciendo terapia génica para la enfermedad neuromuscular de Duchenne, también mucha interacción con la agencia, por diferentes razones. Te digo ese preámbulo para justificar el statement que voy a hacer ahora, que es, yo creo que la agencia está ahí para ayudarte. Y yo creo que la gente que está en la agencia lo ve así también, creo yo, de mi experiencia personal. A lo mejor soy muy naif, pero así lo veo.
Y me parece que es un grupo sumamente cualificado para proveer esa ayuda. Eso por un lado. Lo otro es que la manera que la agencia funciona no es como uno pensaría intuitivamente que el diálogo se establece. Mira, no, haz esto, a lo otro. La agencia no funciona así. La agencia no da consejo para el desarrollo de drogas. La agencia regula el desarrollo de drogas. Entonces, esto es lo que la compañía tiene que hacer, tiene que proponer. Y la agencia le dice, mire, está muy corto aquí, ajústele allá, no me parece. El diálogo va en ese sentido. Entonces, por la naturaleza del diálogo y por el método científico mismo, Occam's Razor, se trata de hacer lo menos complejo posible para responder y rechazar esa hipótesis. Entonces, por eso, las preguntas que tú haces son las preguntas clínicas, ¿no? Pero no lo haga en esta población, pero póngale esta otra escala. Por eso no sucede ahí. Ahora, cuando el estándar se ha establecido, entonces ahora la agencia hace un step up y dice, no, ahora este es el estándar y déme lo otro, y déme lo otro, y démelo. Porque hay que llegar primero a ese estándar. Entonces eso para el comentario de la FDA. Así lo veo yo y por supuesto que es una opinión sample size. Y con ánimo de hacer picante, vos dijiste, yo siento que la FDA, el NIH, el EMEA está ahí para ayudarnos. Ahora, pero vos estás hablando como un sujeto de la industria. La verdad que la perspectiva del clínico, yo como clínico, capaz ya como un clínico un poco más sofisticado, por lo menos en trastorno bipolar, no siento que la FDA me esté ayudando, porque me está ofreciendo unos estudios pivotales que no responden las preguntas que yo necesito responder en mi práctica diaria. Claro. Porque esas preguntas, creo yo, son mucho más complejas que las que un estudio placebo controlado puede responder, claro. En cuanto, esto funciona como en stages, ¿no, Danilo? Pero por ejemplo, en diabetes, ¿ya? En diabetes estaba la glibenclamida, la metformina, etcétera, etcétera. Y en algún momento vino el salto a los nuevos medicamentos y apareció la rosiglitazona, ¿ya? Y que sí, bajaba la glicemia en no sé qué porcentaje. Y la FDA le dice, no solamente es bueno que demuestren que bajen la glicemia, sino que además tienen que demostrar que la gente se muere menos, que tiene menos infarto, que tiene menos, etcétera, etcétera. O sea, se pega un salto ahí, porque efectivamente la respuesta de la industria fue, oye, pero ¿por qué me piden esto si esto no se había demostrado antes? Ah, no sé yo, es problema de ustedes, ¿ya? Pero ahí se pega un salto que es cualitativo y que empuja a la industria al desarrollo de 3 o 4 nuevos tipos de molécula para la diabetes. O sea, efectivamente, desde ahí en adelante, la industria de la diabetes explota de una manera muy positiva, digamos, en términos de las opciones que hay disponibles y la manera en que se investiga diabetes. Pero en trastorno bipolar tenemos Kaplan-Meier, y lo que dice Sergio es, o sea, y ni siquiera sabiendo si es el mejor diseño para ver mantenimiento, digamos, en una enfermedad compleja, que es larga, hay gente que dice, no, lo que pasa es que eso es muy caro. Y uno dice, mentira, o sea, cuando investigan cualquier antihipertensivo, antilipídico, juntan 10.000 personas, ¿verdad? O sea, los estudios de psiquiatría son de a 1.000, ¿verdad? O sea, juntan 10.000 y juntan 15.000 de una, ¿verdad? Y no, es que acá es más complejo. Puede ser un poco más complejo, pero lo que están haciendo en otras disciplinas es mucho más complejo. O sea, en ese sentido, tengo la sensación de que efectivamente no ha ocurrido ese salto a la nueva era, digamos, de la exigencia de la FDA por no solamente pedir un medicamento que se aleje, se separe en Kaplan-Meier, digamos, sino que decir, no, además la gente tiene que vivir mejor, tiene que tener mejor calidad de vida, no tiene que deteriorarse cognitivamente. ¿Pero cuál es tu explicación, etcétera. Danilo? ¿Y cuál es tu explicación? No tengo. No, O sea, pero tienes una intuición. ¿Cuál es tu paranoia? Te está preguntando. Eso. No, Me encanta Sergio Trejilero. no, de verdad que no tengo ninguna. O sea, de verdad que no tengo ninguna, salvo que efectivamente no se ve, o sea, a ver, este otro dato. En los años, en los 2000, nosotros que participamos en estudios clínicos, vimos aparecer una serie de moléculas, una y otra, el antagonista de MK, la sustancia P, los antagonistas de corticoides, y en el mismo trastorno bipolar, o sea, no hubo antipsicótico ni antiepiléptico que no se demostrara en el trastorno bipolar, y todo se cayó. O sea, en ese sentido, déjame hacer otro paréntesis, estamos en paréntesis sobre paréntesis, y en ese sentido,
creo yo que esta discusión también es súper importante porque le estamos buscando así como qué pasa tras bambalinas. Pero también tras bambalina hay mucha ciencia. Habitualmente cuando hablamos de la industria y los fármacos, estamos hablando de así como los intereses, pero detrás de toda esta historia hay ciencia, digamos. Sí, la pregunta es cómo se puede conducir mejor todo esto y cómo avanza. Cierre paréntesis. Mi explicación es esa. Mi explicación es que efectivamente el sistema nervioso central es un ámbito donde efectivamente los avances no ocurrieron como se creía que iban a ocurrir y donde la fisiopatología de las cosas que manejamos efectivamente no estamos más lejos de lo que creíamos, donde la investigación en genética, en psiquiatría, estamos mucho más lejos de lo que creíamos y por lo tanto meterse a invertir en el sistema nervioso central es mucho más caro porque lo más probable es que fracase muchas veces antes de poder tener un éxito. Esa es la teoría. Me gusta, y no es tan paranoico, ¿no? Es como nada más decir, porca miseria, nuestra disciplina, porca miseria, el sustrato de nuestra Sí. disciplina. Pero esa es la idea. No sé pero Jorge, digamos. No, fíjate que en el grupo cuando estaba en Roche estábamos desarrollando un anticuerpo anti-beta amyloid para Alzheimer's. Y habían otras estrategias con Tau y qué sé yo. Y son inversiones enormes, enormes. Estamos hablando ahí de miles de pacientes de nuevo, para poder demostrar y qué sé yo. La biología tiene que estar ahí. Para volver a la FDA, y vuelvo a lo de José, la FDA tiene otra manera de decirte, mira, esto es lo necesario, y para eso ellos publican guías. Mira, esto es lo que yo de ahora en adelante te voy a pedir para darte una indicación de tal o cual. Entonces lo que ha pasado en diabetes, como dices tú, Danilo, es lo que tiene que pasar aquí. Ahora que estamos a cierto plazo, es nuestro deber, todos nosotros como público, particularmente la agencia está para servir al público norteamericano de Estados Unidos, pero la política mundial, es nuestro deber como público ejecutar la influencia sobre la agencia y pedir un upgrade de las regulaciones. Y así funciona aquí. Las sociedades democráticas que todos participamos, así funcionan. Hay que pedir entonces, nos tenemos que organizar las sociedades o sociedades independientes para que se suba la vara, porque ahora pensamos que ya estamos en una etapa más avanzada de la que estábamos 10 años atrás. Me parece sumamente razonable. Es muy parecido a lo que pasa con las emisiones de autos en California, ¿no? California dice, mira, yo para el año 2024 quiero que me des 30 millas por galón. No ya 25. La industria se vuelve loca porque ahora ya saben que tienen que cumplir eso. Pero para eso tiene que haber un grupo de gente que estaba muy afín con el ambiente, de decir, mira, no, queremos que avance. Entonces, la regulación es una manera de avanzar, pero no es la única manera. La ciencia también tiene que avanzar. La regulación, no puede haber mejor, solamente no avanza solo por el deseo, sino que tiene que haber algo productivo, y ahí es donde la conversación, que justo antes que entráramos a la hora de la discusión, es donde estábamos. Y algo que José decía, el sustrato de nuestro estudio es complejo. Y tenemos que tratar de avanzar en ese sentido. Tenemos que tratar de avanzar a entender la neurología del trastorno bipolar y la enfermedad en general psiquiátrica, y una clave yo creo que es golpeándole a los genes uno por uno. Uno por uno hay 20.000, nos va a tomar mucho tiempo, pero fíjate que en el desarrollo de la teoría evolutiva así funcionó. Así funcionó. Fíjate que la gente se puso a cruzar zebrafish, y esto estamos hablando del año 50, 60, por millones, y clasificarlo y qué sé yo, para decir cuál mutación es responsable de cuál vigilia. No digo que no tenemos que hacer eso en humanos, pero un esfuerzo magno es necesario para poder entender los genes que están involucrados en la patofisiología del trastorno bipolar. ¿Tenemos alguna idea? Porque tenemos hipótesis. Entonces podemos ir a buscar esos genes. ¿Qué lo está regulando? ¿Cuáles son las epigenéticas que regulan esos genes? De esa manera vamos a poder empezar a desarrollar nuevas alternativas terapéuticas, que no solamente pueden ser farmacológicas. Pero déjame compartir ahí sí una paranoia y bien como público médico, vamos a decir. Yo te escucho, Jorge, y yo no te conozco tanto como Danilo y como José, pero siempre me dio la sensación que vos, Hussein Manji, Carlos Zárate, son animales de otra especie a la que está reclutando ahora la industria. Es decir, yo te veo a vos, te escucho hablar, lo escuchaba hablar en su momento a Manji,
Están en otra liga ustedes. Es decir, ahora están reclutando una gente, no quiero dar nombre, me parece muy desagradable, pero con menos nivel. Es decir, con unos clínicos que los ponen ahí, diseñan y son más prestanombres. Estoy hablando de qué están reclutando ahora para el desarrollo de moléculas, por lo menos es lo que uno ve al frente de eso. Es decir, yo cuando veo los primeros autores de los últimos diseños, de los últimos papers pivotales, no me parecen personas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, Psiquiatría en tiempos de virus no se hace responsable de las opiniones de sus miembros. pero, Fíjate que hablamos No, no, no. No quiero demandas por no, difamación contra. viste, o sea, del vuelo que hubo de los efectos moleculares del litio a glutamato, ketamina, pramipexol, a probar la droga como si fuera, ahora que se ha vuelto a esta, que yo no diría industrial, parece más de almacén, es decir, salió un antipsicótico, vamos a probarlo, lo ponemos en un Kaplan-Meier, uy, mira, bajóle el Madra, ya está, listo. Y ya no me parecen la misma especie de gente, no sé si comparten Ramiro y José. Sí, Sergio, mira, todo esto pasa por las personas. No son cuestiones abstractas, sino que la gente que hace tiene que alcanzar una masa crítica para que las cosas sucedan de una manera. Yo le he contado offline a Danilo, y ahora voy a contar solamente el headline, es que yo estaba involucrado en asuntos de publicar los papers, ahí Danilo tenía uno del Respero Long Acting Injectable que publicamos en el 2010, en la parte del mantenimiento del trastorno bipolar, parece que lo llamaste la explosión. ¿Te puedo interrumpir? Donde, Te quiero interrumpir para hacer algo gracioso para el público y me van a matar, pero miren esto. Mirá lo que voy a mostrar. Esta debe ser una de las diapositivas más usadas. Esta es una de las diapositivas público, esto lo vieron más que la cara de Brad Pitt. Quiero mostrar de dónde viene y así saben de quién está hablando. Jorge Quirós. Esto que vieron una y otra vez. Una vergüenza. Pero es verdad. Estábamos tratando de sistematizar la información. Sí, ya sé. Y había que sintetizarla. Mucho de esto es de Hussein, menos de Carlos y menos mío. Yo tuve la fortuna nomás de estar ahí y poder tratar de ayudar en poner estas cosas juntas. Estabas con risperidona. Fíjate que te decía que pasa por las personas porque a veces los académicos mismos, ellos quieren, porque ¿cuál es el negocio de un académico? El académico tiene que publicar para mantenerse en su departamento. Es un poco diferente a lo que pasa en nuestros países. Aquí la permanencia en los departamentos, en toda la medicina, es no llegas a la universidad y te quedas hasta que te mueres y eres el profesor. Aquí tienes que producir. Tienes que producir y tienes que demostrar que como académico vales, y ese valor no es solamente simbólico, sino que es publicación, son grants, cuánto grande el NIH tiene, y para eso es importante publicar, etc. Entonces los académicos, la industria sirve en parte a ese engranaje del académico para su vida académica también. No necesariamente platas que van y vienen, yo creo que esas son las de menos. Hay mucho de la publicación, el prestigio, etc. Y cuando viene una nueva ola de gente, en la que yo estaba participando, dijimos, mira, no, pues si tú, qué bien que sea académico y qué bien que necesites todo eso, pero no, este paper no tiene, tú no participaste, aquí dice que no va. Y te pone eso mucha complicación, porque la industria también quiere estar bien, qué sé yo. Pero fíjate que la industria, en mi caso en particular, ha cortado siempre en el lado de lo adecuado. Tal vez ha sido mi exposición que pudiera arguirse que es minoritaria. Yo no tengo evidencia de lo contrario, pero imagino que existe. Y con esto, para volver a la pregunta de Sergio sobre, no Sergio, de José, para el asunto de la cocina. Cuando una empresa, vuelvo al ejemplo del chip, desarrolla un chip es porque cree que hay un mercado para ese chip. Entonces, no solamente el desarrollo tecnológico por sí mismo, que tiene valor, sino porque tiene que tener un valor comercial. Entonces, lo mismo aquí. Para desarrollar un área terapéutica y una indicación, tiene que haber un valor comercial. Y el valor comercial es que reciben más de lo que pones.
simplemente. O sea, es como subir de peso, no más input que output. Y lo mismo aquí, que va a haber un return of investment, que el dinero invertido te va a producir más flujo una vez que tengas el producto. Entonces, cuando el modelo de neurociencias le pone mucha inversión de las que te comentaba, de mi grupo, por ejemplo, y gastábamos, no me acuerdo cuánto, pero gastábamos mucho, para tratar de hacer algo, y no resulta, entonces la inversión se disminuye. Lo mismo allá, si ellos están investigando el quantum computer, y han puesto billones de dólares en investigación de quantum computer, y todavía no aparece el quantum computer, en algún momento ese funding se va a acabar. Y eso va a hacer que el funding computing del quantum computer no aparezca. Pero va a haber aquel científico que va a seguir investigando el quantum con el grande NIH en su tiempo privado, etcétera, y va a reaparecer. Lo mismo creo que pasa aquí. Entonces son dinámicas, por eso decía al principio de la conversación, que era multifactorial. Son dinámicas muy flexibles y tienen que ver con el landscape de los competidores que están en la misma área, son mejores, son peores, son más eficaces, son menos eficaces, tienen más efecto adverso, tienen menos efecto adverso. Y con respecto a esos análisis, la gente que hace las inversiones las distribuye a los campos que nosotros queremos. Y análisis se ha hecho y los aspectos neurocientíficos en general no han progresado, con excepción de Johnson & Johnson, donde tuve la oportunidad de trabajar y luego la persona que hemos mencionado, Hussein, fue a trabajar ahí además y que salió la aprobación del medicamento que... ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, pero tenemos que ir cerrando porque ya nos pasamos 10 minutos Sí, de nuestro horario. A ver, y Jorge, ¿qué te parece a vos? Suponete que tenemos el tema también de la patente activa como requisito para que la industria siga invirtiendo en determinadas moléculas, por lo que acabas de decir. Por ejemplo, y yo disculpa que esté atacado un poco con la FDA o con EMEA, ¿no tendrían estas agencias regulatorias que premiar de alguna manera a la industria, por ejemplo, diciendo, bueno, ya te aprobamos la droga, pero si ahora haces un estudio de costo-efectividad en comparación a otras drogas, es decir, un estudio más ecológico, te extendemos 5 años la patente? ¿No sería un modelo ese? Claro. Esto es como la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene un mandato la Reserva Federal. El mandato en Estados Unidos es diferente al mandato de la Reserva Federal, el Banco Central en Chile. En Estados Unidos, no solamente el control de la inflación, sino que también el control del empleo. Doble mandato. Entonces, con eso, las bajas y altas tasas de intereses de la FDA, la Reserva Federal, tienen que manejar ambos aspectos. Y por ley lo tienen que hacer así. Entonces, la FDA también tiene un mandato legal. Y ese mandato legal no incluye los costos, cost effectiveness, no incluye Costo eficiencia. La cost efficiencia, efectividad, no sé cómo se dice. No lo incluye. Entonces la FDA no va a pedir eso, ni ahora ni en 5, a no ser que la ley cambie. Entonces lo mismo aquí. Gente que se organice, le pide al Congreso, qué sé yo. Ahora, hay otras instituciones en Estados Unidos que se encargan de mostrar la costo efectividad. La dinámica aquí es una dinámica capitalista, que es que la FDA tiene que decidir solamente si el medicamento es eficaz o no. Y el mercado regulará si ese medicamento es exitoso o no, y por lo tanto el precio. No la función de la FDA. Ahora, es por mandato, es como la cosa del Banco Central, la Reserva Federal. Si la Reserva Federal no tuviera el mandato de controlar el empleo, tal vez las tasas de interés serían diferentes, pero tiene ese mandato también. Impresionante. Maravilloso. Es muy interesante escucharlo a Jorge, y se me ocurren otras 400 preguntas. Como estamos en pandemia, nadie tiene tanto trabajo, ¿cierto, Jorge? Capaz que podamos invitarlo, Danilo, en otra oportunidad. Seguro. A seguir conversando algunas de estas cosas. No, tenemos que invitarlo acerca del futuro, acerca del COVID. Yo creo que podríamos Bueno, además no nos ha contado, Jorge, en qué está metido ahora. Porque... Eso. Ya, queda claro. Algo de COVID, además, pero bueno, ya. Estoy muy interesado. Que cuente la historia del litio en el NIH también. Bien.
Bueno, José la puede contar también. José estaba ayer. Sí, Muy al comienzo, muy al salió comienzo. del closet, salió del closet. Bueno, nada, cierre, don Danilo. Usted cierre, usted abrió. Ya, no. Muchas gracias, Jorge. Y no, entonces a invitarte de todas maneras para hablar de COVID, para hablar de genes, para hablar de nuevos modelos de la industria, porque efectivamente tú en la actualidad estás en una industria que funciona muy distinto a cómo funcionan las compañías que uno conoce, digamos. Entonces, también es un modelo súper interesante, que sería súper interesante escucharte. Así que, no, te Y invitamos de ponemos, todas ponemos maneras. unas copas de vino para así le soltamos más todavía la lengua a Jorge Eso, para la Claro, próxima. eso. fíjate que el estar en la industria biotecnológica, que estoy ahora en la industria farmacéutica, me ha dado una perspectiva diferente de qué se trata todo esto, ¿no? Donde tiene que ver con lo que hablaba Sergio y José antes, donde la ciencia y el negocio, el título del panel que tú empezaste, que propusiste, Danilo, es todavía más patente. Es todavía más patente porque se necesita mucho capital para iniciar esfuerzos científicos muy sofisticados, como la terapia génica, por ejemplo, eh, y donde el diálogo y la atención está ahí, es evidente. En la industria farmacéutica, producto de los largos plazos de los desarrollos y la diversidad de portafolio, en el fondo una industria farmacéutica es 100 empresas de biotecnología juntas, la urgencia es un poco menor. Aquí, cuando es una compañía, se vive mucho más esa tensión. Entonces, uno tiene que navegar con la tranquilidad de espíritu de estar conceptualmente claro de cuál es la posición. Y al final, para lo que le decía Sergio, pasa por quiénes son las personas que hacen las cosas. Claro, Esto es así, claro. al final. Si eres un gobernante y te dejas corruption, Corrupción, corromper. y te dejas corromper, bueno, entonces el gobierno es corrupto. Pero si eres gobernador y no te dejas corromper, entonces el gobierno no es corrupto. Pasa por las personas, así como en la vida. Ya, Jorge, un Así abrazo. como en la vida misma. Gracias, Jorge, un gusto de verte. Ya, muchas gracias. Pendiente la invitación. Chao, Sergio. Chao, José. Te mantienes joven, así pasaste los 35 ya. Chao, Sergio. Muchas gracias. Chao, chao.